Vamos a hablar de una de las declaraciones más extrañas dentro del caso Agostina Vega. Esta vez un testigo oculto, no se sabe muy bien quién es esta persona, pero lo que dijo es que la chica Agostina era una especie de mula, como una mulita, básicamente porque era pequeña. Y él va relatando y explicando el cómo algunas personas a estas edades, por relación con gente de ese entorno, pues solían realizar este tipo de trabajos. Es una declaración que hace temblar a absolutamente todo el mundo dentro del caso, este testigo que se presentó ante la justicia incluso y que su relato ponía los pelos de punta. Él se trata de un dueño de un puesto de café que escuchaba algunos secretos escalofriantes de chicas de la noche, de mulitas como él dice, y aquí contaron toda la verdad sobre un bar llamado Malibú, que según esa denuncia el local funcionaba como punto de encuentro donde obligaban a este tipo de chicas a consumo, y luego vemos que esto era un verdadero antro de perdición frecuentado por algunas viudas negras incluso. Pero el dato más macabro de toda esta declaración, que le da un giro total al caso de Agostina, es que el testigo asegura que el principal acusado, Claudio Barrelier, utilizaba a la pequeña Agostina como mulita para el transporte de sustancias. Entonces, la pregunta es clara: ¿la terminaron porque quiso salir del negocio o porque sabía demasiado? Y es que esta red y narco queda al descubierto, la justicia tuvo que allanar todo ese boliche esa misma noche, y aquí pidieron algunas preguntas, ¿no?, a este testigo, y es que los puntos clave de este nuevo escándalo son tremendos. Trabajador de la zona que se presenta a declarar, brinda este tipo de detalles de los manejos oscuros de la noche cordobesa, pero todos relacionados con chicas muy jóvenes. Chicas que obviamente son relacionadas con la propia Agostina. Hablamos aquí de explotación, denuncias que van directamente contra un bar en concreto. Aparte de este bar Malibú, ya habíamos hablado también del bar Guachitas, ¿no? Ese sitio, ese antro, se señala aquí que utilizaban este tipo de chicas vulnerables de hasta 20 años como mucho para consumo, etcétera. Y vemos una logística criminal en torno a locales nocturnos que operaban en complicidad, incluso con el poder político, según lo que se expone. Se encontraban incluso habitaciones que estaban siendo utilizadas dentro de esos locales para encuentros de clientes, ya sea de relevancia o extranjeros también. Y luego tenemos lo de la hipótesis narco, o sea, el testimonio de este señor asegura que el asesino Claudio Barrelier operaba en una red de sustancias y utilizaba a esta chica para el traslado clandestino de algunas sustancias. Este es el resumen de toda la entrevista. Es una barbaridad, evidentemente, pero vamos a ver qué es lo que cuenta por aquí, cuál es el testimonio completo de este testigo oculto, un testigo misterioso que decía que vendía café muy cerca de donde sucedía todo esto. Lo que sea, esta piba fue lo que marcó la gota que rebasó el vaso. Claro. Ayer mencionaste que a Agostina la usaban de mulita. ¿Por qué lo dijiste esto? Porque por la declaración de las amigas, en una de las declaraciones de una de las entrevistas periodísticas, porque lo sigo todos los días esto. Sí, ¿qué dijo la amiga? Una de las pibas dijo que era mentira, que los abuelos decían que se quedaba en la casa, que ella cuando salía se iba a todas las villas, la tribu, la villa Quemadero, que está ahí nomás en las medias, Patricia Norte. Y aquí iba a las villas a juntarse con los chavales. A llevar merca, o sea, claro. No queda otra. Y la madre también, o sea, no hay mucho que pensar en esto. Vos sabés que... Sinceramente... A ver. Hay algunos que se han mareado, se ha quedado con un vuelto y el tipo lo han estacionado. Te pregunto esto, para seguir, porque me mandan más nombre de boliche, a ver si vos lo tenés claro. En Casa de Lima hay un boliche swinger. Casa de Lima es muy cerquita de donde ayer dijo Carla que habían salido rumbo a Argüello para encontrarse con Barrelier, que Barrelier cayó con más de 10 ametralladoras, la Susi. Hay un boliche swinger en barrio Ferroviario. Los inspectores de espectáculos públicos se cansaron y se fueron a Saldán. Y después hay otro en Colón. ¿Está lleno de estos bares, che? ¿Está peligroso esto? ¿Está lleno de estos bares donde se ejerce la
Sí, o sea, parece que hay sustancias de todo tipo, también relaciones íntimas por todos lados pagadas. En el barrio General Paz, cerca de la Plaza Alem. Ahí está. Sí, que era reservada. Ahí. Iba por recomendaciones. Claro, o sea, no entraba cualquiera. Bueno, Entraban los tipos Y más. mira, escucha esto también, Tomás. Escucha esto. Hay algunas de estas pibas que se dedicaban a estas Se ejercían sobre eso, pero que también había estafas, ¿no? puentes, conectados con gente que está en Canadá. Sí, presos. Sí, Que están presos, que están presos. Algunas de estas pibas Sí. llevan a su esposa. Ah, mira Que vos. se le llamaba delirio. Ajá. O sea, claro, Seguía funcionando. claro. Él habla de Raposa porque aquí en Córdoba, cuando se cerró Raposa, Tomás, la gente que frecuentaba ese lugar le seguía llamando Raposa a Delirio, que está en la Alem. Esta es la de 400, 500, a 6 cuadras del kiosco donde trabajaba. Claro, pero Fíjate la conexión, ¿no? O sea, estamos hablando de Alem, donde que el dueño. Bueno, estos son algunos bares de esa zona. No se le escucha muy bien, es cierto, a este señor. Pero bueno, vemos que conoce mucho, ¿no? De toda esa zona, de todo lo que había sucedido, esos boliches, como dicen. No sabemos por qué se tapa. Realmente lo que hemos visto es que esta persona se identifica, entre comillas, no dice el nombre, pero... Agostina era mulita, según él, ¿no? Exacto. Entrecomillado. Nos dijo es lo que dice él. Denuncia. Sustancias, trata, explotación y todos los vínculos de Barrelier. Esto es lo que denuncia este señor. Vamos a verlo porque dice que se llama Samuel, donde trabaja incluso, lo dice. Me parece tremendo. No te puedo precisar el lugar, obviamente, ¿no? Por ¿Cerca de circunstancias. qué boliche? De Malibú, del Buen Pastor, toda esa manzana. ¿Sí? Y entonces. Te puedo comentar algo más o menos cómo era la movida de Malibú, porque las chicas iban ahí para rescatarse un poco, porque algunas salían drogaditas, otras tomadas, otras cansadas. Entonces ahí era como en ese cafecito se ponían a conversar y todo lo que le pasaba, ¿no? Y cómo era la movida más o menos de Malibú. O sea, vos hacías como una especie de psicólogo porque estabas ahí. Escuchaba y sí, escuchaba. Es que yo no sé por qué se tapa la cara. Si realmente está diciendo, tengo un bar enfrente del Malibú donde iban estas chicas y donde iban otras personas. Es como, pero bueno, o sea, la gente que sea de ese lugar va a saber perfectamente cuál era ese bar, ¿no? Entonces no sé por qué se oculta. Y por ahí me pedían consejos y todas esas historias, ¿no? ¿Y qué chicas trabajaban? ¿Eran jóvenes? Eran menores de 22, de 20 años para abajo. Porque supuestamente lo que escuchaba de estas pibas, de que Chelo no permitía mayores de 20. ¿Quién es Chelo? Chelo es el dueño. ¿El dueño de El que quién? está en la cara de Malibú. No permitía Chelo mayores es de el edad. dueño de Malibu. Chelo Torres estamos hablando, ¿no, Samuel? ¿Chelo Torres Sí, estamos hablando? va, no te sabría decir la apellido, pero yo El dueño de escuchaba Malibú. Chelo de acá, Chelo de allá, hay que hablar con el Chelo esto, Chelo aquello. O sea, las chicas que venían al lugar a tomar café con vos, te contaban que ellas trabajaban ahí, Tomaban café en mi local. tomaban café en tu local y Sí. ellas ejercían Sí. la prostitución ahí con Chelo en Malibu. No, te voy a aclarar cómo es este. Sí. Porque, o sea, Chelo es un tipo de la noche. Las chicas ya iban con consentimiento de ella a Malibú. Claro, Y iban, no iban Chelo obligadas. no las captaba, sino que las mismas chicas que ya estaban en Malibú referenciaban a otras chicas de zonas vulnerables. Y Unión, Estación Flores, Maldonado, Claro, Mosconi, Villa Camadero. Mosconi, atención. sí. Mosconi, estamos hablando, Sí, como sí, decía sí. vos, Mosconi, donde el barrio donde vivía Agostina. Claro, sí, tengo conocimiento, sí. Que Porque vive ahí en en los la- barrios vulnerables, esas chicas iban a trabajar a Malibu. trabajar a Malibú. Por referencia de las mismas chicas que ya estaban Y trabajando eran ahí. el máximo de edad que tenían, que exigía 20 años. 20 años como máximo. Como máximo. ¿Y qué hacían en Malibú? Inclusive en el lugar. en el Ahí te café. pregunto algo, Tomás, ¿cómo Sí. te llamas? ¿Qué hacían en Malibú? ¿Qué hacían las chicas en Malibú? Ahora te explico. De entrada el Chelo los obligaba a que se tenían que vestir de cierta forma.
Claro. Ya sea de marinera, ya Mirá sea vos. de enfermera. Lo negó Chelito Ya sé. acá, Perdón, disfraces entonces. Claro. Las hacía disfrazarse. Eran temáticos, se le llama temáticos. Mirá vos. Ya sean de colegiala, ya sean de diabla, de ángeles. Muy bien. Qué bueno. Muy bien el Chelo. Ah. Negó todo eso el Chelo acá, ¿eh? Dijo, no, ahí son mozas, no hay nadie se le obliga a De hecho, nada, Tomás, no se le pone ropas ¿Te ajustadas. acordás que está todo dijo, las mentiroso. chicas se visten así porque lo deciden? Claro. Acá lo que Sí. nos está diciendo es que las disfrazan de mucama, de diablita, ¿no? Habíamos Colegiala. hablado ayer. Pero Colegiala, colegiala es digamos. para simular Colegialas. la edad, para simular la edad más pequeña. Exacto. Cuidado con esto, muchachos, ¿eh? Dale. Eso, a ver, Bueno, este testimonio yo creo que es el único que contó este tipo de cosas y también lo de que piensa él. Bueno, lo lanza como una hipótesis, pero... O sea, nosotros lo comentamos como una hipótesis, pero él lo lanza como que realmente es la hipótesis real de este caso. De que Agostina funcionaba como una mulita porque parecía que tuviese más edad de la que en realidad tenía, porque tenía en el momento de la muerte 14 años, hubiese cumplido 15 2 meses después, pero sí que es cierto que parecía un poco más mayor. Podía generar dudas su aspecto en torno a si tuviese 18 o no, pero no los tenía, esa es la realidad. Era una chica muy joven, con toda la vida por delante, y es una barbaridad lo que le pasó. Siempre hablábamos del tema del sello narco y todo ese tipo de cosas en que se mencionaba tras la autopsia, y es cierto, ¿no? Después de este testimonio, creo que mucha gente pues piensa algo similar a esto. No sé si creéis que sí que podría funcionar como mulita, pero al final vemos que ¿quién tiene la culpa de eso, no? ¿Lo tendría solo Claudio Barrelier la culpa? ¿Quién era Claudio Barrelier en realidad? O sea, ese señor que supuestamente le hacía pasar como mula a una niña de 14 años era el novio de su madre. Ella no sabía nada, o sea, la madre no sabía nada, nunca estuvo de acuerdo con eso. ¿Supo alguna vez que ella habría ejercido como mula para su novio en aquel momento? Bueno, entonces la cuestión de que, ¿cuál era la función de las pibas? O sea, el tema es que hay que diferenciar muchas cosas. Lo que las chicas hacían independientemente no era que el Chelo las obligaba. No es como en el caso de Guachita, que la dueña se quedaba con la comisión o la explotaba. No, esto era totalmente al inverso, ¿sí? Sí. Las chicas se sentaban cuando se paraban a la puerta de Bollywood y los chicos que pasaban los invitaban, vengan a tomar un trago, pum pum, con música, bailamos, papá. Los chicos entraban ya sea de diferentes edades, ¿estamos? Sí. De 20, 30, 40, porque era un ambiente de todo tipo de edades. Sí. Entonces el tema era que tenían que vender bebidas alcohólicas y tenían que hacerle pagar a los pibes las bebidas alcohólicas, vodka. Está bien, hasta ahí no pasa nada. Moda, ¿no? Ahí no pasa nada. Después hay que diferenciar. Las que realmente eran mozas y que no hacían nada. Después estaban las que ejercían la prostitución en el encuentro. Ajá. Y después estaban las que el Chelo elegía para hacer ciertos encuentros con ciertos personajes de la sociedad de Coro o de afuera. Bueno. ¿Qué quiere decir un eso? nivel de poder adquisitivo elevado. Bueno, justo lo que estábamos diciendo, personajes importantes o relevantes en ese sentido, y luego también de fuera, ¿no? Extranjeros, que es justo lo que estábamos mencionando ahora, que se decía. La otra testigo también, la Carla, parece que va encaminada también a este tipo de testimonios, pero en el bar Guachitas, que es en el que ella había estado, suponemos que esto no cambia. O sea, no creemos que 3 años atrás haya cambiado mucho. Seguramente todo esto esté bastante similar a lo que había estado hace unos años atrás, y aquí en el bar que está mencionando este testigo oculto, entre comillas, pues será muy parecido. Claro. Ajá. ¿Cómo eran esos encuentros? ¿Los hacía ahí dentro? No, lo que yo siempre escuchaba era que cerraba Malibu a las 5 por ordenanza municipal de Córdoba. Al lado, en la puerta de vidrio, hay un edificio. Y ahí tenía su departamento. Ahí está. Chicos, ¿Lo dijimos o ¿cuántas no lo veces- dijimos? ¿Cuántas veces escuchamos este testimonio en los mensajes que No, nos no, mandan los televidentes? pero además, no, me lo dijo una autoridad. Y ahí Competente. exactamente O sea, era lo donde mostramos a eso.
Al lado hay Y una ahí puerta ese de vidrio. departamento era donde estaban estos personajes de cierto poder adquisitivo. Pero esto Personajes de cierto poder adquisitivo que, más allá que eran plata, eran famosos, conocidos de la política. ¿Qué te decían? Eso no te sabría. Sí, ellos hacían menciones que habían políticos, que habían punteros políticos del kirchnerismo que venía de Buenos Aires. Que venían de Buenos Aires Sí, ahí. también, porque tenía todo en la red, tenía todo. Es más, a una de ellas. O sea, a ver, entonces estamos hablando de que en este punto venían a este tipo de antros desde lugares muy alejados, ¿no? De donde es esta ciudad, en Córdoba. Estos boliches, estos sitios, venía gente de otros lares en la Argentina, porque básicamente allí estaban todos los problemas. Estaban estas chicas y todos estos bares ordenados por el poder político. Por eso iban allí, ¿no? A estos punteros políticos, como está mencionando este testigo. Ya van varios, personas que lo mencionan de toda esta zona, que trabajan por ahí, por la zona de este tipo de lugares donde salían estas chicas y donde evidentemente pues veían algunos rostros de personas conocidas. La querían llevar para México. ¿Quién? ¿El puntero político? El puntero político. ¿Le quería llevar a México? Sí. Una Y la- chica. había una chica, vos me contabas. Hay una de pibita que 16 empezó años. de 16 años para Malibu. 16 años. Sí. Y Esta ahora- piba se dedicó a la vida de la delincuencia. Ella hacía encuentros por Tinder, independientemente, ¿no? Aparte de trabajar con el chelo, Hacía fuera de su encuentros horario, hacía encuentros con Tinder. con Tinder. ¿Cómo? O sea, utilizaba Tinder para hacer encuentros íntimos por precios. Bueno, no vamos a mencionar mucho sobre esto, no vaya a ser que YouTube nos censure este vídeo, pero ostras. Aquí lo que mencionan son viudas negras también. Encuentros con este tipo de viudas, que lo hemos visto en otros casos, pero en este no se mencionaba tanto. Tampoco creo que tenga tanto que ver con lo que es el caso Agostina en sí, sino para conocer otros detalles alrededor de este hecho puntual. Pero sí que, ostras, esto de que por Tinder se generaban esas historias, creo que nunca lo habíamos escuchado eso, porque al final, obviamente aquí nosotros, la gente usa Tinder pues para quedar con gente de manera pues como quedan por Instagram o por otros sitios. Supongo que también en Argentina pues se usará de esa manera, pero pues veo que también se usa ese tipo de aplicaciones para otras cosas, ¿no? Lo llevan al departamento de este hombre, Ah, le invitaban a tomar un trago y le mandaban el gotero para dormirlo. ahí está. ¿Y el Bueno. gotero también lo usaban en el Malibú o no? En algunos casos. Sí. En Ellos me algunos contaban que usaban el gotero en el Sí, Malibú. sí, en algunos casos. ¿Y esas robaban Pero para sacaban- quién, Guille? No estaba implicado, ojo, en esto no estaba implicado el Chelo, porque eran cosas independientes de. Bueno. Es que O se sea, contagian de la parece. marginalidad, del delito, y Sí, yo salen quis- ellas también a robar, ese es el Perdón, ¿puedo hacer una problema. aclaración? ¿De cuántas chicas estamos hablando que trabajaban con el chelo ahí en Malibú? Y lo que pasa es que cambiaba todos los meses. ¿Cómo cambió? Han pasado varias chicas. Claro. Si lo dijo el Chelo acá. Han pasado varias chicas, nunca quedaba. Es más, él para hacer también a la que le gustaba, le decía, vení conmigo, vamos para arriba, yo te voy a hacer que seas encargada, y le metí ese chamullo y te vas a ganar una moneda más. Bueno. Les prometía aquí hacerse encargadas a esta gente, le prometía aumentos, promesas, etcétera. Esto es lo que dice la realidad de la noche en estas zonas, en estos boliches, en los cuales supuestamente se escuchó el nombre de Agostina en algún momento, y este señor se lo escuchó a gente dentro de ese café que él tenía, muy cercano al Bar Malibú, que también se estaba escuchando, y luego lo del Bar Guachitas. Lo que decía este testimonio es que básicamente el tema Agostina era una de las tantas que destapó este tipo de olla que viene sucediendo en Córdoba, pero que realmente hay muchísimos casos parecidos, ¿no?, a lo que es el caso de Agostina Vega. Y aparte, lo que dijo de la mulita, ¿no?, que realmente ella era una mulita. Aparte de todo lo mencionado anteriormente, pues también quería destacar eso. También he visto otra cosa, es que estaban pidiendo la ley Agostina
Pero mi pregunta era ¿por qué? O sea, ¿cuál era el sentido? ¿Cuál era esta ley que estaban pidiendo? Básicamente lo que estaban pidiendo es que a todos los padres que fuesen adictos tendrían que sacarle los hijos rápidamente. En esta ocasión hablaban de la madre exponiendo que ella tenía un problema con sustancias y que eso pudo derivar en este tipo de ambientes. Y claro, querían pedir esta ley con todos esos puntos, explicando que Melissa Heredia, que es la madre, no podría estar con ella, tendría que haber estado con el padre, que no es normal todo esto, sea mujer o sea hombre, evidentemente. Tendrían que haberse quitado a Agostina de ese entorno, y todo por culpa de que no habría una ley que expusiese de forma manifiesta todo esto. Bueno, es justo lo que estaban pidiendo de última hora. Quería comentarlo por aquí justo al final de este relato y este testimonio oculto que denuncia absolutamente de todo: sustancias, trata, explotación. Testimonio durísimo. Toda capacidad o metodología se termina cuando hay que hablar de casi una nena a la que despedazaron. A esta hora se está rompiendo un pacto de silencio. Estamos entre los cínicos y los justos, los que hicieron todo y los que fueron capaces de callar lo más infame. Pero hay información urgente. Estamos en contacto ya mismo con el senador Luis Juez, uno de los primeros que habló de mentira e incompetencia institucional. Palabras muy fuertes que hasta ahora van adquiriendo relevancia, porque también nos estamos preguntando si hubo cobertura por vínculos políticos, si hubo protección incluso judicial. Senador, gracias por estar con nosotros. Cristina lo saluda. Hola señora, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? Buenas tardes. Senador, usted tiene una hija y es un ciudadano de Córdoba y representa a su pueblo en el Senado. ¿Qué nos puede decir de este caso que tiene al país absolutamente consternado? Primero nos ponemos en la piel de esa familia, de ese abuelo, de esos padres. Agostina podría haber sido claramente nuestra nieta, nuestra hija. Esto, ante ese dolor uno tiene la necesidad imperiosa de lo primero que hacer es abrazar el dolor de esa familia. Pero también uno tiene una responsabilidad institucional, aun cuando esta responsabilidad institucional colisione con las posturas de los damnificados. Y la responsabilidad institucional nuestra dice que el Estado llegó muy tarde. Después que la cuenten como quiera, este fiscal tiene una gran capacidad para seducir a las víctimas, y en el buen sentido de la palabra, y después hacer que las víctimas terminen de alguna manera, pero el Estado llegó muy tarde. Perdón, esa senador. familia a gritos pedía que el Estado se involucrara, y el Estado estaba en cualquier cosa. Cuando digo el Estado, digo la justicia. Cuando digo la justicia, digo el Ministerio Público. Cuando digo el Ministerio Público, digo el Ministerio de Seguridad. Ese sábado estaban más preocupados para custodiar el equipo de River, el domingo en el partido con la final de la Copa del fútbol argentino, el lunes la caravana, y recién el martes se puso en marcha todo este operativo. Y bueno, ahora con la autopsia podríamos decir, bueno, pero lo mismo, sí, claro, pero con la autopsia en la mano. Ahí ustedes han puesto testimonios que son mucho más eficientes que lo que hizo el Estado hasta ese momento. Por ejemplo, el remisero, que cuando tomó en el entretiempo tomó nota de que esa criatura la había llevado él, fue y le dijo a la mamá. La familia ya sabía dónde estaba. Todo el mundo sabía que ese domicilio de Barrelier era un domicilio complejo, delicado. No hay un solo vecino en la zona que no sepa que esa vivienda es una vivienda. De hecho, una vivienda que el año pasado, a la altura del 24 de mayo, hubo un hecho extremadamente complejo y delicado con una persona que salió, con una chica que salió con el torso desnudo y que lo tuvo Barrelier 20 días preso y que recuperó la libertad. Solo Dios sabe cómo recuperó la libertad por un hecho de esa característica. Después la pueden contar como quieran,
O sea, lo cierto es que el miércoles Barrelier es detenido, pero recién el día viernes hace el trabajo de la policía científica. Yo tengo la obligación institucional de decir que así no nos gusta que funcionen las instituciones en Córdoba. Senador, Después, ¿usted va a pedir un jury de enjuiciamiento para el fiscal Raúl Garzón? Ya lo pidieron. Ya lo pidieron los legisladores, todos los legisladores de la oposición hoy lo pidieron. Probablemente no prospere porque en Córdoba el peronismo tiene mayoría. Pero esta es una mecánica armada e instituida, no es una decisión personal mía. Hoy todos los legisladores de la oposición, todos los presidentes de la bancada opositora hicieron un pedido de jury a este fiscal por incompetente. Ustedes vieron esa conferencia de prensa, ese fiscal ¿qué iba a decir? Que estaba abrumado, asustado, cansado, el que le pedía una medalla para los perros. Perdóneme, senador. Una cosa es la negligencia o la incompetencia. Otra cosa es si además usted piensa, y se lo pregunto concienzudamente, que hubo, por todo lo que ya se conocía de Barrelier, inclusive protección. No sé si piensa o sospecha que pudo haber hasta protección política o judicial a este individuo. Mire, Cristina, acá hay un entramado político vinculado a sectores absolutamente complejos y delicados que en cada situación donde ha habido algún riesgo institucional, siempre terminaron actuando los mismos personajes. O sea, esto, denle la vuelta que quiera, explíquenlo como quiera, cuéntenlo como quieran y díganme y pónganme en el lugar incómodo que quieran. Lo cierto es que en esta provincia de Córdoba, cada vez que el Estado provincial tuvo una situación compleja o tener que salir a explicar algo, siempre la investigación la dirigían determinados fiscales y siempre algunos estudios jurídicos terminaban siendo querellantes particulares. Después las conclusiones son siempre las mismas, después nos lamentamos los cordobeses de esta pésima calidad institucional. Ahora, ¿qué quiero decir? Los personajes son personajes vinculados a 28 años del poder. O sea, Barrelier entró en la gestión del actual gobernador cuando era intendente y lo dejaron en planta permanente cuando el anterior viceintendente era intendente de Córdoba. Era parte de un esquema político. Nosotros lo denunciamos hace muchísimos años diciendo la connivencia de sectores políticos de Barra Brava, de tipos muy vinculados a cosas raras, oscuras, con la contratación del Estado. El Estado como un conchavador de trabajo político de un montón de impresentables que después termina esta situación. Acá hay personajes muy importantes metidos en el tema. Mire, no se pueden desentender. Senador, hoy hay algo que para mí resuena. Usted sabe, usted me conoce, desde hace años lo entrevisto. En la política uno tiene hasta cierta, si se quiere, versatilidad para tratar temas que son fuertes, pero cuando uno llega al punto donde está hablando de una criatura a la que despedazaron, la cosa cambia, los fuertes dejamos de ser fuertes. Y le digo la verdad, no tengo palabras para explicarle lo que me pasa al tratar este tema y me resuena el nombre de Cecilia, de Chaco. ¿Usted cree que este caso tiene reminiscencias con el de Cecilia, donde había un entramado político y de poder y de cobertura? Eso nos está diciendo. Si esto tuviera... Claramente, si esto hubiese sucedido en el Chaco, estaríamos hablando del clan Sena. Si esto hubiese sucedido en Catamarca, estaríamos hablando de María Soledad Moral. Eso no va a pasar en Córdoba. También voy a ser muy claro con ustedes y se lo decía a sus colegas cuando me preguntan. Eso no va a pasar. No va a pasar. Córdoba ha armado, el poder político ha armado toda una infraestructura comunicacional de vender las cosas de una determinada manera. Ahora, lo cierto y lo concreto, que lo que es blanco, blanco y lo que es negro, negro. Es muy difícil en este momento porque todavía no le he podido dar cristiana sepultura a Agostina. Entonces pareciera que uno está carroñando en un lugar tan doloroso, pero las cosas hay que decirlas, si no, ¿cuándo lo decimos? Si esta situación hubiese sucedido en otra provincia, yo le diría, hoy tendríamos un escándalo institucional que estaría copando la tapa de todos los medios de comunicación. Pero eso en Córdoba no va a suceder. Acá el poder político, con mucha inteligencia y con mucha capacidad, ha ornamentado todo un mecanismo que va a hacer que, a pesar del dolor que sienten todos los cordobeses por este femicidio, pareciera que la cosa va a quedar ahí acotada a Barrelier y a alguno otro más que pueda haber colaborado en el hecho delictivo. Ahora, lo cierto es que se generó toda una mecánica. Esto es viejo. Hace muchos años que el peronismo ha generado una mecánica en Córdoba que hace que cuando pasen estas cosas
uno ya sepa cómo se terminan acomodando los frascos en el estante. Senador, yo lo escuché atentamente decir que ante ciertos casos aparecen los mismos fiscales o los mismos estudios de abogados. ¿Se refería también al fiscal Garzón? ¿Usted cree que el fiscal Garzón aparece en los casos donde hay un entramado también político? Eso es lo que nos quiso decir. Para usted el fiscal Garzón, como le dijo una periodista, la periodista Vilches, ¿es un cínico? Lo conozco de toda la vida, Garzón. Conozco la relación de la familia Garzón, de su hermano que era el juez federal en San Francisco, con el gobernador actual cuando era intendente de San Francisco. Hace 40 años que yo vivo de la profesión, así que los conozco a todos. Capaz que le ha tocado la mala suerte de justo estar en el motín de la policía, capaz que tuvo la desgracia que le tocó justo la muerte de las criaturas en el neonatal, qué desgracia que le tocó justo el tema de Blas Correa, justo le tocó ahora el tema de Agostina. Mire, es muy difícil ante tanto dolor, porque atrás de todo esto hay una familia que está destrozada y los cordobeses totalmente enojados. Pero los cordobeses saben de qué estoy hablando yo. Claramente después seguramente utilizarán la herramienta, los recursos, la plata y el aparato que el Estado tiene para tratar de ponerlo en un lugar incómodo. Pero ¿sabe una cosa, Cristina? Nosotros tenemos una responsabilidad institucional y hay que decirlo. Después cada uno se hará cargo de las consecuencias que el tema traiga aparejado, pero es mucha casualidad. Siempre pasa lo mismo en esta provincia. Le propongo, senador, mirar el momento en que el fiscal Garzón de alguna manera recibe una réplica ante algo que era absolutamente insólito, porque estaban dando una noticia que era la peor posible, era macabra, y él pedía una medalla para los perros. Pero le propongo mirarlo, porque es un momento para mí que creo que la periodista Lucía Vilches representó el sentir de mucha gente, de millones de argentinos en ese momento, cuando escuchaba con la cara de alguien que no está sintiendo absolutamente nada la realidad de las cosas, pedir una medalla para los perros. Este momento. Un prolijísimo rastrillaje con todo el equipamiento de las distintas divisiones y grupos especiales, a la colaboración de canes y de canes altamente adiestrados. Hoy los veía trabajar a esos animales con tanto aporte. Cuando se dirigía y se orientaba a la búsqueda, si yo les diría que acá hay que entregarle una medalla de distinción a alguien, es a ese perro de gran capacidad que permitió en superficie una parte y bajo la superficie, llegar con su olfato, con el labor y con la guía de los profesionales que los conducen. Puede ahorrarse el cinismo, fiscal. Puede ahorrarse el cinismo. Estamos hablando de una niña de 14 años asesinada en un caso de femicidio y usted felicita a los canes. Podría ser un poco menos cínico, ¿no le parece? Soy parte del movimiento de mujeres de esta Córdoba que está convocando este próximo 3 de junio a una gran movilización y denunciamos la responsabilidad que usted, como parte de la justicia, con el gobierno tiene. Entonces, no sea cínico, fiscal. No sea cínico. Pare un poco porque es una payasada lo que está haciendo. Es muy impresionante este momento, senador. Pero probablemente la medalla se la merezcan los perros y no este fiscal. Claramente no se merece nada este fiscal. Y mire, le voy a decir una cosa que me va a traer mucho dolor de cabeza. El fiscal sabía, todos sabían, y yo puedo mostrarle pruebas porque le dije a muchos colegas suyos que lo escuchaban, le dije, yo no voy a ser el cartero de la mala noticia, pero la información lamentable, desgraciada, de cómo habían sucedido los hechos y dónde estaba el cuerpo se sabía de hace tiempo. Pero perdón, créame, senador. Yo no tengo, el manejo del expediente es secreto y solamente acceden las partes, pero ese cinismo, esa puesta en escena del Estado a través del Ministerio y el fiscal, esas 48 horas antes de dar esta conferencia de prensa fue un espanto. Así lo sentimos todos los cordobeses. Fue un verdadero espanto. Intentaron justificar esas 48 horas antes de dar esta noticia, toda la inactividad, toda la ineptitud, toda la desidia, todo el desinterés que tuvieron desde el momento mismo que esa madre desesperada le pedía a la justicia de Córdoba que se involucrara
porque su hija no volvía a su casa. Así que a mí no me la vengan a contar. Senador, hace muchos años que conozco este tema. Discúlpeme, usted acaba de deslizar algo muy grave, de gravedad institucional. Es decir, que el fiscal sabía, antes de que se revelara el peor final, lo que había ocurrido. ¿Nos puede ampliar esto y si tiene pruebas decirnos de qué se trata? Pero es muy claro. Es muy claro. Estaba, a ver, digo, para que nos ubiquemos a qué estamos diciendo. Cuando ustedes los periodistas empiezan a cuestionar la no haber puesto en funcionamiento la alerta Sofía, ¿se acuerdan que ustedes planteaban ese tema? ¿Se acuerdan? Correcto. Aparece un abogado y dice, no, la nena está viva y está en Córdoba. ¿Estoy diciendo algo incorrecto? ¿Esto existió o no existió? No, es correcto. Bueno, ese abogado no fui yo, precisamente. Había que tratar de que el Estado no tuviera responsabilidades. No, acá actuó muy bien el fiscal, acá no hay ningún problema, la alerta Sofía no hacía falta porque en definitiva la nena está en Córdoba. Había que desviar primero esa discusión. Se había actuado con toda la celeridad y con todas las precauciones. Se tomó un montón de tiempo, ese tema es inmediato. El protocolo dice que cuando desaparece una criatura es inmediata. Pero perdón. La puesta en conocimiento. Y el fiscal dijo, no me vengan a decir a mí cómo el tema de la alerta Sofía. Hizo 2 conferencias de prensa. Esta última es la que se transmitió en directo y la otra, ustedes vieron, no me vengan a decir a mí cómo el tema de la alerta Sofía, pum, pum, pum. Pero se instaló esa idea. Y se instaló desde un lado. El miércoles lo detienen a Barrelier. Se arma todo un operativo. El jueves aparece el abuelo con un dolor increíble viendo la televisión y dice, ¿qué pasa? ¿Por qué están rastreando? ¿Por qué están rastrillando ese barrio? ¿Qué pasó? ¿Por qué no me dicen? ¿Por qué no hablan conmigo? ¿Por qué no me cuentan? ¿Qué están buscando? ¿Cómo? Si vos no estás rastrillando, no estás buscando una persona viva. Yo le digo, todo esto ustedes pueden hacer una cronología para que no crea que yo estoy planteando alguna situación que exceda el marco de lo que se comunicó. En esto debo reconocer que el gobierno tiene una altísima capacidad para poder instalar ideas. Bueno. Ahora, lo que usted está sugiriendo recién que... el viernes. Sí. Todo el mundo sabía que en ese domicilio de Barrio Cofico era un lugar complicado. Recién el viernes, después que se había contaminado toda la escena del crimen, entran con el tema de la policía judicial a tomar relevamiento de huella, el luminol, etcétera, etcétera. Pero con esto, senador, usted está diciendo, Cristina. Perdóneme, está diciendo que el Estado o parte del Estado podría haber participado, el Estado cordobés, en lo que es el encubrimiento del femicidio. No, estoy diciendo que podrían haberse movido de otra manera, Cristina. No estoy diciendo nada que no se pueda entender. Estoy diciendo que deberían haberse calentado de otra manera, que deberían haberse movido de otra manera, que deberían haber actuado con otra energía, que deberían haber escuchado a esa madre el día sábado o el domingo cuando estaba planteando la desaparición de su hija, que deberían haber ido a ese domicilio que lo señaló el remisero diciendo yo la dejé acá, que sabían quién era ese tipo. Deberían haber ido a ese domicilio que sabían que de ese domicilio el año pasado ese tipo había cometido un hecho delictivo de impredecibles consecuencias. Deberían haber actuado de otra manera, no con esta puesta en escena. Pero quiero ser prudente. Quiero que me entienda, Cristina. Quiero que me entienda. Nosotros tenemos una responsabilidad institucional. No nos gustan los fiscales que actúan como punteros políticos. No lo necesita Córdoba. Y alguien lo tiene que decir, no importa lo incómodo que sea. Y no importa las consecuencias. No nos gusta que nos operen, que nos hagan creer que son eficientes cuando han mostrado una incapacidad monstruosa en el manejo de esta y las otras situaciones que ha vivido el pueblo de Córdoba en los últimos años. Usted dice entonces que este fiscal, el fiscal Garzón, actúa como puntero y como operador. Yo digo que está más preocupado por darle una respuesta al poder político y a las pruebas me remito. No ha tenido... Y hace 40 años que vivo de esta profesión. No ha tenido la celeridad, la dedicación, la voluntad, la prontitud. Después que la cuenten como quiera, Cristina. Ahora, claramente a los gobiernos de Córdoba esto no los ha puesto colorados, si es como usted dice. No se le va a mover un pelo. No se le va a mover un pelo. No. Quédese tranquila. Mire, usted va a ver 70 millones de fotos de Barrelier abrazado con el gobernador, con el intendente, haciendo los deditos en B. ¿Y por qué no lo vimos a Yarlora todavía? Porque no va a aparecer en estos momentos, pero sí tienen fotos. Ustedes tienen fotos de Barrelier con Yarlora, ¿o no? La he visto en la pantalla de La Nación Más. Hay fotos de Barrelier con el intendente.
A Barrelier lo nombra en la municipalidad el intendente en el año 2021 y lo deja en planta permanente el que era viceintendente, que es el actual intendente. Aguárdeme, senador, porque le voy a pedir a uno de los integrantes de esta mesa, que es el que tiene la información de la conexión política, Facundo Chávez, contanos, y si se puede, nuestra producción que muestre la nómina donde aparece Barrelier, la nómina política donde aparece Barrelier. Adelante, Facundo Chávez, le pido que preste atención, aunque probablemente ya conoce parte de esta información, senador. Sí, buenas tardes, Cristina. Barrelier es un puntero que ingresa a la municipalidad. Tenemos allí el listado donde figura el nombre de Claudio Barrelier, que finalmente termina asesinando a Agostina. El ingreso de Barrelier ocurre en el año 21, en el 2021. En ese momento el intendente era efectivamente Martín Yarlora, pero desde el 2021 hasta el día de hoy continuó como becario. Me corrijo, el miércoles pasado, cuando se conoce el involucramiento de Claudio Barrelier, la municipalidad lo desafecta. Pero Cristina, te cuento que hace exactamente 2 semanas, en el listado que tiene la producción, la municipalidad había incluido el nombre de Barrelier, que figura como becario, ahí lo estamos viendo. Ahí lo estamos viendo. Ahí estamos viendo el listado y ahí figura la calidad de becario. Ahí leemos Barrelier Claudio, su número de documento, la condición de becario y el área de la municipalidad donde estaba trabajando. Hace 2 semanas este listado se había difundido porque Barrelier iba a terminar ingresando en la categoría 08. ¿Qué es la categoría 08, Cristina? Es el paso previo a ser planta permanente del municipio. Esta inclusión de Barrelier ocurre casi un año después de que estuvo 20 días sin ir a trabajar porque había estado preso por acusado de privación ilegítima de la libertad, Cristina. Senador, ahora sí escucho lo que pueda analizar de esto, porque estamos diciendo que mientras Yarlora fue intendente, esta persona ingresó a la municipalidad, pero que a pesar de una situación muy rara, porque estuvo 20 días preso y no pasó más nada, a pesar de una denuncia gravísima de una víctima por intento de abuso, y lo mismo iban a ascenderlo a la categoría de planta permanente. Pero un datito que no es menor, para que vea que yo no estoy hablando del despecho. Barrelier recupera su libertad después de estar 20 días detenido. El fiscal que lo pone en libertad, Iván Rodríguez, que lo pone en libertad con una calificación legal verdaderamente compleja, porque quiero decirle, no sé si Chávez lo dijo, de esa casa donde supuestamente habrían matado a Agostina, sale una chica con el torso desnudo y con las manos atadas, y el fiscal entiende nada más que había privación ilegítima de la libertad. Hoy se escuchó el testimonio de esa piba en una de las radios más importantes del interior del país, en Córdoba. Espere, senador, tenemos el testimonio, permítame ponerlo y luego hace sus conclusiones, porque ese testimonio lo teníamos reservado para dentro de un rato, pero le pido por favor a la audiencia que le preste atención. La voz está distorsionada para proteger a esta persona que contó esta historia, lo que vivió, revictimizándose, porque tuvo que volver a vivir eso, pero en medio de la impunidad que siente, porque a esta persona no le pasó nada. Estuvo 20 días preso y terminó la historia para él, y hoy ella está viendo la historia de una chica que tranquilamente pudo haber sido la de ella misma, pero por favor escuchen a esta víctima del año pasado que dio una nota en una radio de Córdoba. Saco una pistola. En esa que saca la pistola, me hace sentarme en el sillón y me dice que a quién le había pasado mi ubicación y quién sabía de esto. Le dije que nadie, y de ahí me dice, sentate en la cama. De esta manera. Me dice, no, porque las personas que vienen a traer la plata te tienen que ver bien y tienen que confiar en vos. A todo esto yo desesperada, llorando, le dije que podría ser su hija, que por qué me estaba haciendo todo esto, y me dijo, quédate tranquila que yo no te voy a hacer nada. A todo esto, él seguía con la pistola y tenía una cinta en la mano, estaba nueva,
saca un cuchillo para abrir la cinta y me dice acostate. Cuando me salí estaban esos chicos y me dieron la remera y de ahí le pedía por favor que llamaran a la policía, que estaba armado, que tenía todas mis cosas allá adentro. Y cuando Agostina había entrado a la casa de Barrelier, ¿qué se te pasó por la cabeza? ¿Qué pensás? Que podría haber sido yo. Que no tuvo la misma suerte que tuve yo en salir. Lo único que sí puedo llegar a decir que sí tuve mucho miedo. No voy a mentir que ahora también tengo miedo, pero yo creo que si yo hablo ahora es porque quiero que se haga justicia por esa nena. Es terrible. Cristina, Sí, ¿me escucha? señor. Claro que sí. Bueno, ese tipo por ese relato, estuvo nada más que 20 días preso. El fiscal Iván Rodríguez ha sido promovido por el poder político a procurador penitenciario. Un sueldo vitalicio y de lo más alto que paga la justicia provincial. Y después me van a decir a mí que yo estoy caranchando en el medio. ¿Se da cuenta cuando yo le estoy diciendo? Y créame que estoy... como padre me cuesta hablar de estas cosas. Me cuesta porque tengo hijas mujeres. Me cuesta. Y no quiero que ningún imbécil se le ocurra pensar que yo necesito de estas cosas. Ahora, si no decimos esto, nosotros los cordobeses no necesitamos esta calidad institucional, Cristina. Senador, acá no necesitamos estos fiscales. Estamos viendo al no fiscal... nos hace falta. Estamos viendo al fiscal Rodríguez. Reitéreme, por favor, le quiero decir a la gente, este fiscal es el que dejó libre a Barrelier, que lo tuvo 20 días preso y luego sí te he visto, no me acuerdo. ¿Y a qué lo querían ascender? No, ha dejado de ser fiscal de instrucción y ha pasado a ser el subprocurador penitenciario, Ajá. un curro que armó el gobernador para pagar a punteros políticos. Ahí está. Cuando nos ofrecieron esos lugares, yo le dije, señores, no quieran nada, no nos ofrezcan nada porque no necesitamos nada, no queremos nada, queremos que se vayan de una vez por todas, que nos permitan construir una provincia con otra calidad. No le estoy diciendo esto desde el despecho, le estoy diciendo desde el conocimiento. A ver. Ese tipo no podría haber recuperado la libertad. Si ese tipo estuviera en cana, tuvo 20 días, tendría que haber estado 20 años preso. Probablemente hoy Agostina estaría merendando con sus padres. Entonces no me la vengan a contar, no me la disfracen a mí y no me vengan a... Como caen simpático ante los damnificados, no me vengan a contar a mí. Hace 40 años que yo vivo de esto. Y conozco perfectamente lo que le estoy diciendo. Han armado un entramado político horrible. Han destruido las instituciones de mi provincia. Esta es la verdad. Y yo sé que en el medio de este dolor esto parece una estupidez, pero estas cosas se repiten sistemáticamente en Córdoba. Cada vez que hay un escándalo de esto, tenemos estos personajes que terminan diciendo qué es lo que tenemos que decir, qué es lo que tenemos que pensar y qué es lo que se tiene que comunicar. Y la verdad, estamos cansados. Usted dice que hay una coreografía del poder que tiene el discurso armado para que suene una historia mientras es otra. Pero Cristina, yo soy abogado penalista. ¿Usted cree que un cliente mío podría haber recuperado la libertad después de ese hecho delictivo donde una mujer sale desnuda, después de todo lo que contó y que la calificación legal es privación ilegítima de la libertad? ¿Y está 20 días preso? ¿Sabe el poder que hay que tener para poder resolver esta cuestión? ¿Sabe quién es el abogado de esa persona? ¿Quién? ¿De Barrelier en ese momento? Entonces, ¿por qué no profundizamos las cosas? ¿Quién es el abogado? Y no hablamos con claridad. Moreno. Entonces, Ricardo yo Moreno. le vuelvo a repetir, es un momento complejo, todo el mundo prefiere esconderse, porque es más fácil decir, mirá, güey, está carroñando, hoy lo escuchaba el ministro de Seguridad haciendo un periplo por todos los medios de comunicación, haciéndose el afectado. Ah, bueno, ahí están carroñando. No, no estamos carroñando. Queremos otra, lo digo con todo respeto, nos merecemos otra calidad institucional los cordobeses. No necesitamos estos mamarrachos que nos vengan a decir cómo tenemos que vivir. Necesitamos que nos cuiden de otra manera. Esto es Córdoba. Senador, Esto es Córdoba. Senador Luis Juez, le agradezco mucho por estar con nosotros.